Listo, listo, ya está grabando. Entonces vamos a recordar, listo, recordando. La vez pasada veíamos los teoremas de formas cuadráticas, los demostramos, hoy solo los voy a enunciar. Entonces hubo una sesión que yo les dije, mire, vamos a empezar a trabajar con vectores aleatorios p variantes, con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianza sigma. Vimos las propiedades del vector de medias, ¿cierto? Y vimos también las propiedades de la matriz de varianzas y covarianzas. Del var y covar, listo. El vector de medias, ¿qué propiedades tiene? Si tengo una matriz por un vector, saca la matriz y me queda la media del vector. La esperanza de un vector más un vector de constantes, me queda el vector de medias de x más esa constante. Y la esperanza de un vector aleatorio más otro vector aleatorio me queda la media del vector más la media del otro vector. Bueno, y la varianza. Varianza de A por X, ¿cuánto da? A por la matriz de varianzas y covarianzas por... pero ¿cómo? Transpuesta, ¿sí o no? Varianza de X más un vector de constantes. ¿Qué pasa con la constante? Se desaparece, se la come. No. Sí, Queda la varianza simplemente es una constante de cero. la matriz de varianzas y covarianzas del vector X. Y la varianza de un vector aleatorio X más un vector aleatorio Y por independencia simplemente es la matriz de varianzas de X más la matriz de varianzas de Y. Vamos a llamarlo tau, tau mayúscula. Listo. Bueno, esas son las propiedades, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Vimos que si X, bueno, AX más B, y ese es un teoremita que yo se los compartí ahí en la lista de teoremas, distribuye normal P variante A por mu más B por A por sigma por A transpuesto cuando X distribuye normal P variante. Este es, digamos, normal Q variante. Si A es una matriz Q por P. ¿Listo? Si A es una matriz de orden Q por P. De orden real Q por P. Diferente a la nula para que quede aleatoria. O si no, pues sería un número cero y ya. Bien, y el vector de constantes perteneciente a R a la Q. Bueno, ¿qué más también vimos? Vimos que X transpuesto A por X distribuye chi cuadrado con el rango de A con un vector aleatorio centrado. Si no está centrado, nos toca meternos con otra teoría, pero si está centrado no hay problema. ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir lo siguiente, que A por sigma es ¿qué? Dos propiedades, simétrica E idempotente, ¿no? Sí. Simétrica idempotente. Tenemos el rango de A. Bueno, esos son los teoremas de formas cuadráticas. Ellas distribuyen chi cuadrado, pero ojo, tiene que ser la normal centrada. Si no es centrada, no. Voy a compartir un momento los teoremas. Entonces, Entonces, voy a compartir los teoremas un momento. Yo se los envié hace ratico. No sé si les llegó el PDF. Ya les comparto acá pantalla. A ver. Ahí ven los teoremas, ¿sí? Los hemos usado bastante en clase. ¿Ahí los ven? Sí, señor. Listo, entonces miren. Sí, profe. Una matriz idempotente es que A a la N es igual a A, ¿sí o no?
pero esto solamente es equivalente, o sea, usted puede simplemente comprobar que a cuadrado es igual a y ya le da idempotente. No tiene que ponerse a elevar a la n. Si le da a cuadrado, ya. ¿Por qué? Porque recursivamente usted puede hacer esto. A a la n es igual a la n menos 2 por a la 2. Entonces esto es a la n menos 2 por a, por ser cumplir esta propiedad, y me queda a a la n menos 1. Hago lo mismo. A a la n menos 1 es igual a la n menos 3 multiplicado por a la 2. Pero como a la 2 es igual a, entonces me queda a la n menos 3 por a. Y me queda igual a la n menos 2. Inductivamente usted llega a A, pero con esta propiedad solamente. O sea, usted solo tiene que demostrar que a es igual a al cuadrado y ya tiene gratis la idempotencia. Bueno, si una matriz es idempotente, y esto sí lo demostramos en clase, obviamente acá no vamos a repetir la demostración, que es divina. El rango de A es igual a la traza. Eso es algo sumamente importante, porque una cosa es el rango y otra cosa muy diferente es la traza. Pero cuando la matriz es idempotente, los valores propios son ceros o unos. Entonces, ¿cuántos voy a tener ceros? Cuantos no tenga dimensión. ¿Y cuántos unos? Cuando tenga dimensión. Y el rango es la dimensión del espacio columna. Entonces, claro, va a tener tantos unos como rango. Y por eso la traza es el rango. Eso es sumamente importante. Otro teoremita de álgebra lineal: si A es igual a B por C y C tiene inversa, entonces yo puedo pasar la inversa al otro lado y el rango de A es el mismo rango de B. La traza tiene estas propiedades: traza de A más B es traza de A más traza de B, y permutan. Esas, digamos, en álgebra lineal uno las ve. La inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. Esta la usamos hartísimo. La traza de A por B es la traza de B por A, si son conformables, o sea, la traza conmuta. Y si es un escalar, maravilloso, porque la traza de un escalar es el escalar. Entonces, si es un escalar que lleva matrices, cambie las matrices como usted quiera, desde que sean conformables. Eso es muy útil. Bueno. Bien. El kernel, bueno, acá tenemos el kernel de la transpuesto, es el mismo espacio columna, y el espacio columna es el kernel. O sea, si usted transpone, el espacio columna le queda kernel y el otro le queda el espacio columna. Ahora, si A es igual a B transpuesto por B, entonces U transpuesto por A es mayor que 0 para todo U diferente de 0. Pero esta tiene que tener inversa. ¿Esto por qué? Porque me queda una norma de un vector. Y una norma de un vector diferente de 0 siempre es mayor que 0. Es una propiedad que uno a veces usa. El criterio de Sylvester es para matrices definidas positivas. Es muy importante. Este uno lo ve en álgebra matricial, que dice que si A es definida positiva, sí, solo si todas sus matrices principales 2 por 2 poseen determinante positivo. Entonces, bueno, es muy bonita, porque hay una que dice todas las submatrices, pero este es incluso mucho más débil. O sea, esto es un teoremita muy importante. Bueno, acá está un criterio de sucesiones, no lo vamos a usar acá. Este sí, este de abajo. Este es el determinante de Sylvester. Me dice que, bueno, el determinante de A por B es igual al de B por A. Pero si yo le meto una idéntica, también se va a cumplir la igualdad de determinantes. Y si yo le meto una X, también se va a cumplir esa igualdad. La fórmula de Morrison va a ser muy importante para el análisis de residuales. Esta lo que nos permite es sacar la inversa de una matriz, que es una matriz más un vectorcito V transpuesto. Básicamente esa es la finalidad, ¿listos? Esa es la finalidad, y de hecho esta surgió cuando efectivamente se estaba haciendo el análisis de residuales. Otra cosa importante es que la traza de A es la suma de los valores propios y el determinante de A es el producto de los valores propios. ¿Estas también las verificamos en clase o no? Yo no me acuerdo. Estas propiedades. Creo que sí. El ¿Cierto? de la traza.
la de la traza, y el determinante es aún más sencillo. Mire, el determinante de A, como es una matriz simétrica, entonces tiene diagonalización. Por lo tanto, tenemos P por lambda por P transpuesto. Pero el determinante, ¿qué pasa? Me queda determinante de P por determinante de lambda por determinante de P transpuesto. Pero por ser una matriz ortogonal, el determinante de P transpuesto es el mismo determinante de P inverso. Entonces me quedaría determinante de P por determinante de los valores propios por 1 sobre el determinante de P. Se me va el determinante de P con el determinante de P y nos queda el determinante de los valores propios. El determinante de una diagonal, producto de la diagonal. Muy bonita, ¿no? Bonita esa verificación, ¿no? Entonces es el producto de los valores propios. Y puedo hacer descomposición espectral, ¿listo? Bajo simétrica e idempotente. Hay una descomposición que es la que Felipe me ha recordado en las clases, y es la descomposición de Sylvester. La descomposición de Sylvester se puede hacer siempre, cosa que la descomposición espectral no. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que tiene allá esa descomposición de Sylvester. Bueno, derivadas matriciales. Entonces, lo que yo les decía, si usted tiene un 5 por x y lo deriva, ¿le da cuánto? Le da 5. Algo parecido pasa con los vectores. Si usted tiene a por u y deriva con respecto a u, le da la matriz transpuesta. Ahora, si es simétrica, como nosotros estamos con matrices simétricas, va a dar a. Bueno, si tengo una forma cuadrática, casi siempre matrices simétricas, le va a dar A más A transpuesta por U. Pero como A es simétrica, que casi siempre uno tiene matrices simétricas, le va a dar 2A por U. Y es análogo a cuál es la derivada de x cuadrado. 2x, 2 la forma lineal. Entonces, mire, la derivada de la forma cuadrática bajo una matriz simétrica es 2 veces la forma lineal. Acá están unas derivadas cruzadas. La esperanza de y, la varianza de y, esperanza de y es a por la esperanza de y la varianza saca la matriz a derecha y matriz a izquierda transpuesta. Bien. Listo. Acá tenemos si y distribuye normal multivariada, pero sin central, sin centrar, acá nos queda un parámetro que se llama parámetro de centralidad. Nosotros, como si centramos antes el vector que me quede de media cero, pues nos queda simplemente el rango de A, si A por sigma es idempotente. Independencia de formas lineales. Si usted tiene una forma cuadrática acá y una forma lineal acá, ellas son independientes si el producto de las matrices B por A por sigma da 0. Lo mismo pasa con las formas cuadráticas. Dos formas cuadráticas son independientes si el producto de las matrices da 0. Y esta de abajo es la distribución normal condicional. Vamos a usar este teoremita para ver que nosotros podemos demostrar la regresión multivariada con muchas cosas, de muchas formas. Denme un segundito y ya seguimos. Listo. Entonces, voy a enviarles este de abajo, este teorema, y vamos a aplicarlo, mejor dicho, para estimar la regresión lineal múltiple. Vamos a usarlo. Entonces voy a compartir. Ahí tienen los teoremas, los hemos usado harto en clase. No todos, pero sí casi todos los hemos usado. Entonces, bueno, ahí tienen el resumen de eso. Bueno, entonces vamos a el teorema 21, vamos a estimarlo y con ese teorema. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, antes de eso. Tenemos las propiedades de la esperanza, de la varianza, la normal multivariada y las formas cuadráticas. Pregunta, nosotros, ¿cuál es nuestro modelo en el que vamos? Modelo de regresión, ¿qué? ¿Lineal? Multivariada, ¿no? Múltiple. Casi. Modelo de regresión lineal multivariada la vamos a ver en análisis de datos multivariados. Pero acá es múltiple.
que es una variable explicada por muchas. Es decir, y sub i lo explico con respecto a una covariable hasta p covariables y más un epsilon sub i, donde el epsilon sub i distribuye i de normal 0 sigma cuadrado. Ese es nuestro modelito, bajo supuesto de normalidad, homocedasticidad e independencia. Homocedasticidad e independencia. Listo. Ese es nuestro modelo. Y nosotros matricialmente podemos colocar todas las y observadas igual a una matriz modelo por beta, más un vector de errores. Teniendo eso matricial, nosotros estimamos beta. ¿Cómo es que era el estimador de beta? XXX, El de la triple X, profe. ¿El siglo 30? el siglo 30. Sí, señora, sí, sí o no. X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto Y. Ahí tenemos beta estimado. Muy bien, muy bien. Y, ¿cómo distribuye? Y distribuye normal n variante con qué vector de medias. Esto es, ¿qué es lo aleatorio acá? ¿El error o X beta? Uy, el aleatorio. El error. El error. No, sí. Sí, porque esto es una combinación lineal de covariables conocidas. Por eso las coloco en minúscula. El error lo coloco en mayúscula porque ese es el que me arma la volatilidad. El error es el que me da esta variabilidad con esperanza cero. Entonces la tendencia es el X beta. Y la varianza me daba sigma cuadrado la idéntica, ¿sí o no? ¿Por qué sigma cuadrado la idéntica? Porque todos tienen la varianza sigma cuadrado, pero la covarianza entre un y sub i y un y sub i prima, donde i es diferente de i prima, da cero. Por eso nos quedaba sigma cuadrado la idéntica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Listo. Sí, profe. Entonces vamos a ver una descomposición de varianza. ¿Cómo es la descomposición de varianza? Yo no sé, acá ya tenemos repartidos puntos de parcial en regresión o no. Sí, Sí. profe, yo ya tengo parcial. ¿Quién falta? Falta yo, profe. Listo, entonces la descomposición de varianza. Entonces miren, yo tengo que la suma cuadrada total es igual a la suma cuadrada de la regresión más la suma cuadrada del error. ¿Qué es la suma cuadrada total? Esta. Sumatoria desde igual 1 hasta n de los y sub i menos y barra al cuadrado. Suma cuadrada de la regresión. Sumatoria desde igual 1 hasta n de los y sub i menos y sub i estimado. De la regresión al revés, al revés. Las regresiones. Y sub i estimado menos y barra al cuadrado. Y la del error es sumatoria desde igual 1 hasta n de los y sub i menos y sub i gorro al cuadrado. Esa es la suma, la descomposición de varianza de el modelo de regresión. Que la suma total, esta es la varianza. Si yo divido esto por n-1 me da la varianza usual, ¿sí o no? Sumo los datos, le resto la media, los elevo al cuadrado y los divido entre n-1. ¿Esa es la varianza usual o no? Sí. La estoy descomponiendo entre una varianza que depende solamente de la regresión, es decir, cómo el modelo difiere de la media, y otra varianza que es cómo el i difiere de lo estimado. Entonces la idea es tener una reducción de varianza. De hecho, ¿qué pasa si yo hago un cociente entre la suma de cuadrado de la regresión sobre la suma cuadrada total? ¿Quiere decir que el error es pequeño o no?
Si este señor es cercano a 1, ¿qué pasa? Este señor es parecido ¿a quién? A este. Y el error es que 0. es pequeño, exacto, es Que cercano. no tiende a 0. Para que Tiende a tienda. 0. Bien. Y esa es la idea, ¿no? La idea es que reduzcamos el error. ¿Listo? A esta medida se le conoce como R cuadrado y se llama coeficiente de determinación. Y la interpretación es muy sencilla. Es la proporción de varianza, porque si ve que estamos viendo una proporción de varianza, ¿cuánto porcentaje es esta varianza de la total? Entonces estamos haciendo una proporción de varianza que explica el modelo. Se llama el coeficiente de determinación. Bueno, eso sí es importante que ahí lo explique Camilo, lo recuerde ahí, esa parte. Y también lo siguiente, la forma matricial de escribir las sumatorias. Esta es la descomposición de varianza. Ahora, estas sumatorias yo las puedo escribir en términos matriciales. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. De la siguiente manera. Afirmación. Esta descomposición es esta misma. Y transpuesta y menos 1 sobre nj. Y esto es igual a y transpuesta, matriz de proyección, menos 1 sobre nj por y, más y transpuesta, idéntica, menos matriz de proyección por y. ¿Listo? O sea, yo puedo escribir eso de esa manera. Esta sería la suma total, y transpuesto por idéntica menos 1 sobre nj. La j es la matriz de ceros, ¿vale? La, la matriz de proyección, si la recordamos, es x por x transpuesto por x a la menos 1 por x transpuesto. Entonces es la matriz de proyección, el proyector de x, que se asocia a cómo proyectar un vector, que lo vimos hace ratico, cómo proyectar u sobre v. ¿Sí? Que veíamos que esto era, lo podíamos escribir como, aquí queda sobre v, entonces lo podemos escribir como v transpuesto por v a la menos 1, por v transpuesto y por el vector u. ¿Listo? Y así generalizamos cómo proyectamos el vector y en x. Esta es la proyección de u sobre v. Entonces repasemos. Propiedades de la normal, teoremas de formas cuadráticas, el modelo lineal, estimación por mínimos cuadrados, lo vimos en una clase, estimamos este señor. Vamos a hacer hoy la descomposición de varianza y el proyector lineal lo definimos también en una clase ya. ¿Sí se acuerdan? El proyector hace ratico, yo les dije lo guardamos porque después lo vamos a usar harto. Estamos llenándonos de bases, de bases, de bases. Aunque hoy ya vamos a ver muchas más cosas. ¿Qué era el proyector? Entonces tengo acá el espacio X. Este de abajo es el espacio columna X. Yo tengo un vector acá Y. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo quiero proyectar a ese Y sobre el espacio de las X. ¿Sí? Yo quiero proyectarlo acá. Esa sería la proyección del vector Y sobre el espacio columna X. ¿Sí? O el Y gorrito, también lo llamamos. Y gorrito. Y el error es este vector que está acá. Este es el error. Entonces yo voy a escribir a Y como Y estimado más el error estimado. Lo puedo escribir así. Así lo puedo decir. ¿Dónde quién es Y? Y gorrito es simplemente la proyección de X evaluada en Y. O sea, Y proyectado sobre el espacio columna X.
Muy bien. Entonces tenemos ahí la matriz de proyección y estas sumas. Ahora, ¿qué pasa con estas sumas? Va a pasar lo siguiente. Voy a coger estas sumas. Uno que tiene que Y cómo distribuye, copiar, Y cómo distribuye. Y distribuye normal n variante con qué vector de medias. X beta y matriz de varianza sigma cuadrado idéntica. Miremos esto. Estos son puras formas cuadráticas. Esto es Y transpuesto por una matriz, Y transpuesto por una matriz, Y transpuesto por una matriz. Entonces, si nosotros vemos la suma cuadrada total sobre sigma cuadrado, que es simplemente Y transpuesto, idéntica a menos 1 sobre nj sub n por Y sobre sigma cuadrado, ¿eso cómo va a distribuir si es una forma cuadrática? ¿Cómo distribuyen las formas cuadráticas? Por el teorema de formas cuadráticas. Acá. El que demostramos la clase pasada. Normal P variante. Una, Ah, no, chi cuadrado. una chi Chi cuadrada. cuadrada. Chi Con las cuadrada. demás. Con el rango de la matriz, ¿sí o no? Sí, o sea, Con el rango de I menos 1 sobre nj sub n, pues por lo que lo otro es un escalar. Pero I menos 1 sobre nj sub n es simétrica, porque es una matriz de unos y una idéntica, o sea, quedaría la idéntica transpuesta más la matriz de unos transpuesta, nos queda igualita. Y es idempotente, ustedes pueden rectificar eso, listo, tarea. Entonces el rango nos queda igual a ¿qué? Nos queda igual A la traza. a la traza, No, a la traza. Pero la traza de la idéntica, ¿cuánto es? y Nos queda traza de la uno, idéntica menos 1 sobre n traza de j. La traza de la idéntica, el determinante es 1, pero la traza es la suma de la diagonal. entonces N por N, Sí. n. N. Menos 1 sobre n, la traza de la matriz de unos. ¿Esa no era la de ceros? Matriz de ceros. No, esta es la de unos. La de ceros es la matriz 0. J es la matriz de unos. La traza de la matriz de unos también es ¿cuánto? N. N. Se va y me queda n menos 1. Por eso ustedes en inferencia dividen la varianza sobre n menos 1, porque esta es la varianza usual, mírenla. Yo estoy descomponiendo la varianza de inferencia, que es y sub i menos y barra, ¿cierto? Y ustedes dividían sobre n menos 1. Y ustedes tenían este teoremita, ustedes tenían este teoremita, y solo que uno allá lo asume, acá sí lo demuestra, pero ustedes tenían allá chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Pero es por esto, ese n menos 1 grados de libertad es por estos teoremas de las formas cuadráticas. Es por eso. ¿Listo? Es por ese motivo. Porque claro, el rango de A pierdo una dimensión por estimar la media, pero es por esto, por este motivo es que es n menos 1. Bonito, ¿no? Sí, señor. Porque ya tienen una justificación de lo que hacían en inferencia está bien. Porque claro, uno en inferencia no tiene todas esas herramientas, pero en inferencia uno asume esto de abajo. ¿Sí? N menos 1 s cuadrado sobre sigma cuadrado distribuye chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Pero es por esto, por la traza de i menos 1 sobre nj. Bueno, muy bonito. Esto es divino. Bueno, pero tenemos más formas cuadráticas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar lo siguiente. Afirmación. La matriz de proyección P es simétrica e idempotente y la matriz idéntica menos P de X
es simétrica e idempotente. Esto ya lo va a asumir Camilo, ¿listo? Esta demostración es necesario que la haga. Entonces, demostración. Entonces, vamos a ver. P de x cuadrado. ¿Quién es P de x cuadrado? Sería P de x multiplicado por P de x. Pero ¿quién es P de x, muchachos? ¿Quién es P de x? X, x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto. Multiplicado por P. X, x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto. Pregunta, ¿qué me da este producto de estas cuatro matrices? ¿Esto qué me da? Eso, uno, no, La idéntica, bien. sí. Entonces, esto es igual a x, x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto. ¿Y esta quién es la qué? Esa es la P. La P. Muy bien. O sea, la P cuadrado es la P. Por lo tanto, P de X es ¿qué? Idempotente. Muy bien. Ahora, idéntica menos P al cuadrado. Esto es lo mismo que idéntica menos P por idéntica menos P. Por distributiva es idéntica por idéntica, idéntica por menos P da menos P por idéntica da menos P, y menos P por P da menos P cuadrado. ¿Cuánto da P cuadrado por el ítem anterior? ¿Cuánto da esta? Por P, P, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da menos P más P? 0. Pero, Muy bien, y me quedaría idéntica menos P. Por lo tanto, quién es idempotente? Idempotente. Es idéntica menos P. Muy bien. Bueno, listo. Ya ahí tenemos que P e I menos P son idempotentes. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el rango de la matriz P? ¿La matriz P qué es? La matriz proyección sobre X, ¿sí o no? Pero X, ¿quién es? X es un vector de unos que es el intercepto, la primera variable en los enésimos individuos, hasta la pésima variable en los enésimo individuos. Pregunta, ¿cuál es el rango o la dimensión mejor? La dimensión del espacio columna de X, que pues es el mismo rango de X, ¿no? La traza. Sí, yo sé, pues es la traza de la P, pero acá es fácil salir. X1 es independiente de todas las variables y el vector de 1 también. Entonces, ¿cuántos vectores linealmente independientes tenemos acá en la X? N. Tenemos 1 y 1 por cada variable. Acá tenemos P variables y tenemos acá 1 que es el intercepto. Entonces tenemos P más 1. Luego el rango de P de X es la que es la traza. ¿Es la traza de X o simplemente es P más 1? Ahora sí usemos lo que nos dice Felipe. El rango de P de X, como P de X es idempotente y también se puede comprobar que es simétrica, es lo mismo que la traza de X. ¿Pero quién es X? X, X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto, ¿sí o no? ¿Vamos bien? sí, señor. Pero
Yo puedo poner esta de primeras. ¿Por qué? Porque como la traza puede conmutar matrices, entonces yo puedo mandar acá X transpuesta X, X transpuesta X a la menos 1. ¿Y cuánto me da eso? ¿La qué? La identidad. La 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 identidad. identidad. ¿Pero de qué dimensión la identidad? N por P más 1. Acá tengo X transpuesta. X es N por P más 1. Entonces X transpuesta es ¿qué? P más 1 P por... más 1 por N. Y X sería N por P más 1. Entonces la total me quedaría P más 1 por P más 1, ¿sí o no? Sí. Luego, estas matrices son P más 1 por P más 1. O sea, me queda la idéntica P más 1. Y la traza de la idéntica P más 1, ¿cuánto me da? Uy, N veces P más 1. P más 1, sí. P más 1. ¿Listo? O sea, son dos formas de demostrar lo mismo. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ya tenemos el rango de P. Bueno, entonces, si tenemos que la suma cuadrada total sobre sigma cuadrado, ya tenemos que es chi cuadrado n menos 1. Ahora vámonos con la suma cuadrada de la regresión sobre sigma cuadrado. Y eso va a dar y transpuesta por p de x menos 1 sobre nj sub n por y sobre sigma cuadrado. ¿Qué pasa? Yo acá tengo, ¿cuántos grados de libertad tengo acá? O bueno, ¿será que esta señora es idempotente también? Veámoslo a ver. Menos 1 sobre nj sub n al cuadrado. ¿Esto qué me queda? Me queda p de x cuadrado menos 2 sobre nj sub n más, ¿Esa J sub n es de identidad o qué es? no, j sub n es la matriz de unos, Ah, de unos y unos. más 1 sobre n cuadrado j sub n al cuadrado. P de x cuadrado, ¿cuánto me da? P. P. Menos 2 veces la primera por la segunda, entonces esto es j sub n por p de x. Bueno, esta es la matriz de unos. ¿Qué pasa si yo proyecto el vector de unos en el espacio columna de x? ¿El espacio columna de x va a tener el vector de unos o no? No. Mira x cómo está. X tiene el primer vector de unos que es el asociado al intercepto. Ah, ok, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo proyecto una matriz de unos sobre sobre un espacio vectorial que tiene al 1, me va a dar el unos, me va a dar el de unos. Entonces me va a quedar igual a j sub n. Más 1 sobre n cuadrado. J sub n cuadrado, pero ¿quién es j? Es el vector de unos por el vector de unos transpuesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo ver así? Porque j es la matriz de unos, digamos 1, 1, 1, 1. Esto yo lo puedo ver como 1, 1 por 1, 1 o no. O sea, esta es la matriz j, yo la puedo ver como 1 por 1 transpuesto. Hagan este producto. ¿Sí o no? Sí, señor. Ya. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, yo lo puedo ver desde abajo. Pero ¿cuánto me da 1 transpuesto por 1? Que eso sí es diferente a 1, 1 transpuesto. ¿Cuánto me da 1 transpuesto por 1? Esto es igual a Un 1. escalar. Ah, Un escalar, sí señor. ¿Y qué escalar? 1. Ah, Quedaría mentira. 1 por 1 más 1 por 1 hasta 1 por 1. Daría n. N. Sí. Entonces quedaría p de x menos 2 sobre nj sub n más 1 sobre n cuadrado. Saco ese escalar y me queda 1, 1 transpuesto. Se me va el n con un n de acá abajo y me queda p de x menos 2 sobre nj sub n más 1 sobre n, 1, 1 transpuesto. ¿Qué es 1, 1 transpuesto? ¿La qué?
La matriz de unos. La matriz de unos. Muy bien. Entonces me quedaría la matriz de proyección sobre el espacio columna X menos 1 sobre n j sub n. Me quedaría así. Y por lo tanto, P de X menos 1 sobre nj es ¿qué? Es que Es que esa palabra está rara. es idempotente. Idempotente, sí. Por lo tanto, P de X menos 1 sobre nj sub n es idempotente. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Profe, espere un momentico, suba. A ver. Queremos este señor. Queremos ver Eh, los grados de libertad de este de acá. profe, PX y JN sí da uno, pero ¿por qué? A, P de X por JN. Listo, buena pregunta. Entonces, vamos con esa. Entonces, espere, coloquemos esto abajito y aclaramos esa pregunta de una vez. Listo. X es una matriz que tiene acá 1, el vector 1, la primera variable, y así hasta la pésima variable vistas vectorialmente. Si yo hago proyección de X del vector J, lo que yo estoy haciendo es proyectar en X al vector 1 por el vector 1 transpuesto, ¿sí o no? Por definición de J. Sí, Pero entonces tengo que a 1 lo proyecto en X. Pero pregunta, ¿1 está en X o no? sí. ¿Qué pasa si yo proyecto a U sobre V que contiene a U? La proyección de U sobre V, ¿cuánto me da? El mismo que, El mismo U, el mismo U. Si yo proyecto a 1 sobre el espacio columna de las X, donde sé que 1 está ahí, ¿cuánto me da esta proyección? lo mismo. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, este es J sub n. Esa era la duda, ¿sí? Sí, Muy bien. Ahora, acá abajo tenemos una forma cuadrática. Entonces toca sacarle el rango a P de X menos 1 sobre n J sub n. Pregunta, ¿es idempotente y simétrica? Lo acabamos de demostrar, ¿sí o no? sí, Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es la traza de la cosa. Pero la traza es lineal. O sea, me queda la traza de P de X menos 1 sobre n, la traza de J sub n. Y pregunta, ¿cuál es la traza de P de X? Ya la habíamos visto. ¿Cuánto da? N menos 1. P más 1. P Menos más 1. 1 sobre n, la traza de J sub n, ¿cuánto da? La matriz de unos, ¿qué traza tiene? N. Muy N. bien. Entonces, este 1 se va con este menos 1 y me queda P. Por lo tanto, la suma de cuadrados de regresión sobre sigma cuadrado distribuye chi cuadrado con la cantidad de variables que tengamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bueno, nos falta la suma cuadrada del error. Entonces, sumatoria cuadrada del error sobre sigma cuadrado es igual a y transpuesto por i menos p de x por y sobre sigma cuadrado. Pero i menos p de x es ¿qué también? Lo habíamos demostrado arriba. I menos p de x es ¿qué? Es que idempotente, ¿sí o no? Entonces, esto es una chi cuadrado con el rango de i menos p. Pero el rango de i menos p es ¿qué? ¿La qué?
por ser idempotente y simétrica? La La traza. La traza. de I menos P. Pero la traza es lineal. Entonces me queda la traza de I menos la traza de P de X. Pregunta, ¿cuál es la traza de I? N. ¿Cuál es la traza de P? ¿P más 1 o no? ¿Cierto? P variables más el vector de unos que es el intercepto. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Recordemos. O sea, hagamos un resumen, ¿vale? Hagamos un resumen para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Resumen. Entonces, nosotros tenemos el modelo de regresión lineal múltiple. Y sub i es igual a b0 más b1 x sub 1i hasta bp x sub pi más el epsilon sub i, donde el epsilon sub i es i de gaussiano 0 sigma cuadrado. Yo puedo ver las observaciones de y como un vector y la matriz x como una matriz. Así. Y tengo que por estimación mínimo cuadrática el vector b gorrito es igual a x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto y. Listo. Y tenemos también que el proyector de x es igual a x, x transpuesto x, x transpuesto y acá invierto. Listo. Bueno, tenemos que la sumatoria cuadrada total sobre sigma cuadrado distribuye chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Dejémoslo así para que se vea. Y esto es igual a la sumatoria cuadrada de la regresión sobre sigma cuadrado distribuye chi cuadrado con p grados de libertad, más la sumatoria cuadrada del error sobre sigma cuadrado que distribuye n menos p menos 1 grados de libertad. ¿Cuánto suma p más n menos p menos 1? ¿Sí o no? Los grados de libertad también satisfacen la ecuación de descomposición de varianza. Ellos también satisfacen la ecuación. Bueno, finalmente, ¿qué vamos a probar? Vamos a hacer inferencia global sobre los parámetros. A ver si todas esas X explican a Y. Pues, inferencia global sobre el vector de parámetros, todito. ¿Cuál es la inferencia? Ustedes nunca, nunca hagan inferencia sobre el intercepto. Nunca. Siempre empiecen desde el beta ¿Solo 1, la pendiente? solo las pendientes, en este caso son varias, ¿no? Entonces la hipótesis nula es que todas las pendientes son iguales a 0, es decir, y no depende de ninguna x, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Y la hipótesis alterna es que beta sub j, algún beta sub j es diferente de 0 para algún j desde 1 hasta p, para algún j. Es decir, la hipótesis alterna es y depende de alguno. Con lógica, recordemos. Acá es para todo beta j, para todo j, beta j es igual a 0. ¿Cuál es la negación de esto? En la lógica clásica. ¿Cuál es la negación de un predicado? Pues siempre es lo contrario. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En vez de para todo sería ¿qué? Para ninguno. No. Existe ¿Existe alguno? alguno Existe tal que difiera de j, ¿no? Lógica de predicados. Todo se usa, ¿sí o no? Teoría de lógica y conjuntos, todo se usa. Todo, absolutamente todo lo que usted aprendió en su carrera se usa. Todo. Entonces, listo. Eso es importante. Saber que todo se usa. Que usted sufrió allá series, lógica, conjuntos, bueno, todo lo que usted haya visto de matemáticas, álgebra lineal, álgebra matricial, ecuaciones, todo se usa.
Entonces acá, todos los betas son iguales a 0 versus existe algún beta diferente de 0. Bueno, ¿cómo hago eso? Lo hago de la siguiente manera. Si pasa eso, quiere decir que el error es muy grande con respecto a la regresión. Entonces vamos a hacer ese cociente, sumatoria de los cuadrados medios del error. Pero, ¿cómo se define una f? Vamos a hacer ese contraste de hipótesis con una f. ¿Cómo se define una f? ¿Como cociente de qué? Una f Uy, de de una chis Z. cuadrados. Bueno, sí. Entonces, vamos a tener acá la sumatoria cuadrada de la regresión sobre sigma cuadrado sobre los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad de la sumatoria cuadrada de la regresión? P. Y el error, ¿cuántos grados de libertad tenemos para el error? N menos P N menos menos 1. menos 1. Se nos va la varianza y nos queda sumatoria cuadrada de la regresión sobre los grados de libertad. A eso los estadísticos lo llamamos cuadrado medio de la regresión. Y sumatoria cuadrada del error sobre n menos p menos 1, nosotros lo llamamos cuadrado medio del error. ¿Y esto cómo distribuye? Si es un cociente de chi cuadrados, Con F, P ficha. grados en f menos de n P menos p menos 1. menos 1. Esto, y como yo les decía, todo lo que hemos visto se hace en un segundo. Se hace en un segundo en R. Se hace súper, hiper, mega rápido en R. ¿Qué pasa? En R vamos a ver algo que se llama la tabla NOVA. La tabla NOVA para la regresión lineal múltiple. ¿Y cómo va a estar constituida esa tabla NOVA? Tabla de análisis. Análisis of variance. ¿Cierto? Por sus siglas en inglés, ANOVA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a estar constituida? De la siguiente manera. Entonces, va a tener 5 cosas. Creo que nosotros vimos para regresión lineal simple también una ANOVA. La de regresión lineal múltiple es esta y hasta aquí quiero que llegue Camilo. Entonces tiene fuentes de variación, grados de libertad, que esta es pequeña, sumas de cuadrados, cuadrados medios, F y el estadístico P. Fuentes de variación, tum, tum, tum. Y sigue acá, tum, tum, tum. Listo. Uy. Entonces acá vienen fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados, cuadrados medios, F y valor P. Acá va de la regresión, del error y total. Y ya sabemos que los grados de libertad de la regresión son P, del error son N menos P menos 1 y esos sumados da N menos 1. Acá colocamos la suma cuadrada de la regresión, la suma cuadrada del error y la suma cuadrada total. Acá colocamos el cuadrado medio de la regresión, que es simplemente este dividido entre este. Acá colocamos el cuadrado medio del error. Y f simplemente va a ser f igual al cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error. ¿Cómo sería el p-valor? P-valor sería f de p n menos p menos 1 mayor que el f calculado que me da acá, y ese sería el p-valor. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, entonces ¿qué pasa? ¿Sé qué? Se rechaza. Se rechaza la hipótesis. Pregunta. ¿Una f es un qué? ¿Un cociente de qué? De chi Pero cuadrado. una chi es una suma de qué?
De normales al de cuadrado. normales independientes, o sea, necesito normalidad, necesito independencia, asumí que todas tienen varianza, es decir, antes de usted hacer inferencia tiene que validar ¿qué? Normalidad. Independencia de la normalidad. Antes de usted hacer inferencia, antes de realizar inferencia, ¿se debe qué? Se debe probar Los supuestos. No. supuestos. Muy bien. Normalidad, homocedasticidad e independencia. Normalidad en ese orden, porque la prueba de homocedasticidad asume normalidad y la prueba de independencia es de hecho eh, la de Durbin-Watson, y la de Durbin-Watson lo que prueba es que la covarianza es cero, pero la covarianza cero bajo normalidad es independencia. ¿Listo? Durbin-Watson, acá puede ser el test de Bruch-Pagan, y acá puede ser, depende, Shapiro, Kolmogorov, el test de Mardia, el test de Lilith test, etcétera. O sea, todos los de normalidad que ustedes vean, si pueden usar ahí. Bueno, eso es regresión lineal múltiple. ¿Qué pasó? Necesitábamos muchas herramientas previas, por eso es que nos dimos como 2, 3 clases en donde nos pusimos juiciosos a ver lo que necesitamos para la teoría. Ahora vamos a ver el R, vamos a ver que es súper sencillo. Ahora sí, bueno, ya después de, de toda la teoría, pues viene la práctica es súper tranqui. Ahí viene el código. R, vemos R, pero el código. No. Eso, ven R. Vamos a ver el claro. Entonces recuerden, vimos propiedades de la varianza, propiedades del vector de esperanza, todo bajo normal multivariada, porque nos tocaba ver eso. ¿Para qué la normal multivariada? Para ver los teoremas de formas cuadráticas. ¿Qué usamos con los teoremas de formas cuadráticas? Los grados de libertad de las sumas de cuadrados. Cuando tenemos esos grados de libertad, podemos pasar a construir el ANOVA y podemos hacer inferencia. ¿Sí? ¿Dónde es que está acá? Eso. Entonces, yo les puse un taller número 2. El taller número 2 es fuerte. O sea, los talleres de regresión ustedes los ven y son fuertes. Muestre que P de X es simétrica y impotente. ¿Lo demostramos o no? Sí. Construimos la normal multivariada con el teorema de Jacobi, ¿sí o no? Que esa la hace Daniel, creo. Bueno, alguno. Creo Sí, que esa la hago yo. enuncia el teorema de formas lineales y cuadráticas, ese lo hace Felipe. Muestre que I menos P es simétrica e impotente y que esta, esa sí pues la recuerda Camilo, pero no es necesario que las haga, la recuerda. Pero esto sí, muestre que la total es igual a la suma cuadrada de la regresión más la suma cuadrada del error. Y el R cuadrado es la proporción de la suma cuadrada de la regresión sobre el total. Estime por mínimos cuadrados, esto ya lo hicimos, pero creo que también alguien lo tiene, si no estoy mal es Mateo, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Sí, profe. Desarrolla la descomposición de varianza, haga la ANOVA de modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, ya la hicimos ahorita. Demuestre que beta es insesgado y halle su matriz de varianzas y covarianzas. Ya demostramos que este es el umbue. ¿En qué consiste la hipótesis global? Consiste en que todas son iguales a cero. Y local en que cada una es igual a cero. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver inflaciones de varianza y esto ya son nuevos métodos que ahorita, digamos, hasta acá viene lo clásico. Estamos hablando antes de 1972. Llega el artículo de Nelder y Wedderburn. Es un antes y un después de la regresión. Ustedes pues eso van a ver en el otro curso, un curso de modelos lineales generalizados. Y acá es lo actual, digamos, lo actual es, ¿por qué lo actual? Pues no, tiene sus añitos, pero por ejemplo, el modelo Rich, uno lo usa en datos funcionales. Entonces vamos a ver el modelo Rich, el modelo Lazo, ¿listo? Y qué diferencia el modelo Rich del modelo
lazo. Vamos a ver selección de variables, ya si quieren ahorita hacemos eso. Y vamos a definir la entropía, que es muy importante para ver qué modelo es bueno, la corrección de Akaike y la corrección bayesiana. Akaike Information Criteria, Bayesian Information Criteria, Dye Information Criteria, y estos son variaciones parsimoniosas de la entropía. Eso lo vamos a ver, yo creo que ya la próxima clase. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase, de una vez lo voy a copiar allá en multicolinealidad y todo esto. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, esto lo vamos a ver cuando mañana. Mañana la próxima clase. Mañana vemos eso. Y próxima semana vamos a ver modelos con variables dummy. ¿Listo? A ver, modelos con variables dummy. Algunos de pronto tengan variables dummy. ¿Qué son variables dummy? Variables categóricas, o sea, variables cualitativas. Entonces acá la base de datos que usted tenga le sirve. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver regresión. Hasta el momento todo era cuantitativo, pero también vamos a ver modelo de regresión cualitativo. Hay alguien que creo que hace esta demostración de la inversa generalizada tipo 2. Bueno, listo. Entonces hasta ahí vamos con los talleres. Revísenlos, esos talleres son buenos, revísenlos. Igual son los que desarrollamos en las clases, entonces para que les queden ahí. Bueno, vamos a hacer un modelo de regresión lineal. Entonces vamos a ver una librería que es CAR, View, CAR, a ver, Data, CAR, CARS. Y vamos a ver, vamos a llamarla D. Y vamos a ver qué es esta librería. Entonces viene View. A ver, venga, a ver qué fue lo que pasó ya. View. Y vamos a ver qué es CARS. Ya. ¿Qué pasó? View de Data CARS. O simplemente CARS. Pero es que, a ver, bueno. Estas nos sirven para hacer regresión simple. Bueno, simulemos una regresión múltiple, porque no sé, no me acuerdo ya cómo es que se llama. De CARS, bueno, ya no me acuerdo. O creo que es CAR. No se llama CAR, Data CAR. Tampoco. Bueno. Listo. ¿Será CARS? ¿Con ese? Pero es que CARS es para regresión lineal simple. Hay una que es CARS para regresión lineal múltiple, pero no sé, se me perdió, no sé dónde está. Bueno, hagamos X1 va a ser un R-norm de media, no sé, de media puede ser 100 datos, de media 2 y de desviación. ¿Será que el código que puse en comentario? Creo que sí es este. Que tiene caballos de fuerza, que tiene peso, masa, creo que sí es este. No he encontrado. No era. Bueno, hagamos esta. X2 va a ser un R-norm de 100,2,1. Puede ser también así, este es X2. Y X3 también, son numeritos. Y a Y lo vamos a modelar con regresión lineal múltiple. Entonces, ¿cómo vamos a modelar a Y? Y va a ser, digamos, 5 menos X1 más X2, por ejemplo, más un R-norm de 100 daticos, con media serie con desviación, por ejemplo, 2. Listo, entonces ahí tenemos X1, X2 y X3. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer un modelo. ¿Cómo hacemos el modelo? Lineal model. Lineal model de Y explicado por X1 más X2 más X3. Pero entonces, antes de hacer inferencia, ¿qué tenemos que ver? Los que. Entonces, el primer paso es. Y eso.
Exacto. Primer paso, el modelo. Plantear el modelo. ¿Cómo lo hace? Así matemáticamente, beta 0, beta 1, etcétera. Plantear el modelo. ¿Sí? Segundo paso, verificar los supuestos. Verificación de supuestos. Entonces vamos a empezar con normalidad. Entonces, por ejemplo, usemos library, nortest, library, lmtest. Y acá entonces en nortest está lili-test. Entonces hagamos lili-test de mod de los residuals. Y pregunta, bajo este p-valor, ¿se rechaza o no normalidad? ¿Se rechaza o no, No. normalidad? No, No se se rechaza. rechaza. No se rechaza, ¿cierto? ¿Cierto? No se rechaza normalidad. No se rechaza normalidad. Bueno, seguimos con homocedasticidad. Bruch-Pagan test, BP test. ¿De quién? Del modelo. ¿Se rechaza homocedasticidad? No. No se rechaza. Muy bien. Y vamos con La palabra es muy grande. Durbin-Watson.test. ¿Se rechaza independencia? Menos, casi. Solo- Por lo tanto, puedo proceder a hacer inferencia. Y vamos a empezar con inferencia global. ¿Qué es inferencia global? Lo que me da la tabla NOVA. Entonces acá le coloco summary del modelo y él me da toda la tablita NOVA. Pues me lo da tanto en inferencia local como global. ¿Dónde usted va a ver la global? Acá en este p-valor que está acá. Pregunta, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis de que todas las variables tienen pendiente cero? Se rechaza. Se rechaza. Quiere decir que ¿qué? Que alguna variable, que y depende de alguna variable. ¿Cierto? Esta. ¿Cuál variable? Entonces vamos a ver. ¿El intercepto lo miro? No lo miren. Puede ser significativo o no, no lo miren. Hagan de cuenta que no existe. El intercepto no se hace inferencia sobre el intercepto. Sobre la pendiente, miren este p-valor. Si depende de la variable 1, y2 depende de y1 o no. No, depende de X3. ¿Qué es depender? ¿Cómo es la hipótesis nula? Venga, a ver, la miramos. Venga, a ver. Deme un segundo, acá dejo de compartir. Voy a pasar a compartir pantalla acá y miramos lo que pasa. Entonces, inferencia global. Quiere decir que existe alguno que es diferente de cero. Pueden ser varios, pueden ser varios, pueden ser solo uno, pueden ser solo uno. Entonces, entonces vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una regresión lineal múltiple. Bueno, esto es toda la teoría. O sea, sí veo que en R todo lo bota de una, pero es que la teoría que está de R es esto. O sea, esto es lo que está detrás y por eso se valían los supuestos. Miren, hay cursos en donde lanzan de una la regresión lineal múltiple sin validar supuestos. Eso está mal. Eso es un error garrafal y muchos diplomados de esos de 2 meses, 3 meses lo hacen. Y eso está mal. ¿Sí? Usted no puede correr como borrego R y interpretar porque le van a salir mal las interpretaciones porque usted cómo va a interpretar una F si la F es un cociente de chi cuadrado, si la chi cuadrado es suma de normales. ¿Cómo? No se puede, ¿sí? Y tenemos que nosotros cuidar la rigurosidad de la estadística. Había una frase que una mexicana decía y decía, la estadística es la prostituta de las matemáticas. Yo estoy en desacuerdo con ello. La estadística, ¿qué pasa? Cae en manos equivocadas y la hacen un abuso de la estadística. Pero la estadística es matemática formal, es el estudio de lo aleatorio. ¿Sí? Es el estudio de los modelos matemáticos, pero con aleatoriedad. Mire que estos son planos. Esto es una ecuación de un plano.
de y explicado por muchas x, es un hiperplano, es un cálculo vectorial, modelo de cálculo vectorial. Regresión polinómica, un polinomio. Pero nosotros tenemos una fuerza mayor y es que nosotros le ponemos a ese modelo matemático la aleatoriedad, pero esa ¿Qué le aleatoriedad toca ponérsela con rigurosidad matemática. Esto es riguroso, la estadística es rigurosa, es un área de las matemáticas rigurosa, que caen en manos equivocadas y cogen y hacen gráficos y cosas e interpretan y todo, pero eso es un abuso de la estadística. La estadística es formal y por eso hay que, hay que validar supuestos. Bueno, Felipe, Señor. ¿me iba a preguntar algo? No, no, no. Bueno, entonces miren, pasos para realizar una regresión lineal múltiple. Primer paso es plantear el modelo. ¿Listo? Entonces, si usted va a hablar de un modelo de regresión lineal simple, ahora vamos a ver el modelo de regresión lineal múltiple, modelo con variables categóricas, modelo lineal generalizado, etcétera. Usted plantea el modelo. Es el primer paso. Entonces, y sub i es igual a beta 0 hasta beta p x sub pi más el epsilon sub i, donde el epsilon sub i es normal 0 sigma cuadrado. Segundo paso, estima los parámetros. ¿Ya? Antes de interpretar y antes de hacer inferencia, valida los supuestos. Validar supuestos. ¿Cuáles supuestos? Normalidad, homocedasticidad e independencia. ¿Sí? Cuarto paso, hacer inferencia global. Después de que usted cumple, si cumple los supuestos. Si no cumple los supuestos, replantee el modelo. Porque estamos en el siglo XXI y ya pasamos de ajustar los datos al modelo a ajustar el modelo a los datos. Es decir, hay muchos modelos que se pueden ajustar a sus datos. Si usted ve que no satisface los supuestos su modelo, cambie el modelo. No vaya a cambiar los datos ni vaya a hacer transformaciones. Eso se hacía antes del 72. Después del 72, cuando el modelo de Cox y el modelo lineal generalizado y todo sale, ya el modelo se ajusta a los datos y no los datos al modelo. Bueno, cuarto paso, inferencia sobre los parámetros. Inferencia global. ¿Qué es inferencia global? Hipótesis nula, beta 1, beta 2, hasta beta p igual a 0. Hipótesis alterna, algún beta j es diferente de 0. Para algún j, desde 1 hasta p. Bien. Quinto paso, fundamental, quinto paso. Inferencia local. ¿Qué hace la inferencia local? Yo a beta j voy a ver si es, la hipótesis nula de la inferencia local es esta. Beta j yo voy a ver si es 0 o beta j es diferente de 0. ¿Cómo la hallo? Con la t-student. Es una t que es beta j estimado sobre la raíz del cuadrado medio del error por cjj, donde cjj es la componente j décima de x transpuesta x a la menos 1, la componente js. Así esta es la t-student, esta es una t-student con n menos p menos 1 grados de libertad, y yo con esta t hago inferencia local, es decir, por variable. Arriba, si usted rechaza la hipótesis nula, quiere decir que alguna es diferente de 0. ¿Cuál? No sé. Y en la local usted se da cuenta cuáles son diferentes de 0, es decir, de cuáles variables y depende. Pero si no rechaza la hipótesis nula, apague y vámonos. Quiere decir que y no depende de ninguna x, entonces usted
O sea, si usted acá no rechaza, pare en el cuarto ítem, si no, vaya al quinto ítem y tome políticas públicas o por lo que usted esté haciendo el modelo de regresión. Esos son los pasos para hacer regresión lineal múltiple. En R sale de una, entonces toca tener cuidado porque R bota todo de una. Miren. Entonces, ya hicimos, a ver, ya planteamos el modelo, listo. Ya acá plantea el modelo. Verificamos supuestos, estimamos y verificamos supuestos. Ya acá lo hace al tiempo eso. Bueno, después de verificar supuestos, hacemos inferencia global. En inferencia global, acá la bota. Quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Es decir, existe alguno diferente de cero. ¿Cuál? No sé. Y acá bota la inferencia local. Entonces, este sería la inferencia sobre beta 1. Acá, rechazo o no la hipótesis nula. Sí. Rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. Es decir, Y sí depende de X1 o no depende de X1. Sí, depende. Sí depende. Acá, ¿rechazo la hipótesis nula o no la rechazo? Sí, se rechaza. Quiere decir que Y sí depende de quién. De X2. De X2. Y acá, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No, entonces No la rechazo. Entonces quiere decir que X no depende de X3. Era lo esperado, ¿no? Porque yo había ejecutado X1, X2, X3, pero ayer lo había explicado solo con X1, X2. Usted en la vida real, ¿qué tiene? Usted tiene un data.frame de X1, X2, X3 y Y, llamémoslo D. Usted en la vida real tiene estas variables. Y usted quiere explicar esta variable cuantitativa con respecto a estas cuantitativas. Entonces, una variable con respecto a 3 y por eso hace regresión lineal múltiple. Entonces, ¿usted qué hace? La Y la coloca acá, lo explica con respecto a las otras 3 y ve cuáles son significativas y cuáles no. ¿Está claro el método de hacer una regresión lineal múltiple? Sí. Yo voy a explicarles esto teóricamente, pero hoy aprovechemos el computador. Miren, ahí le di step del modelo. ¿Qué es step del modelo? Lo que hace es acá calcular el AIC. Un AIC pequeño es mejor. Entonces me dice, mire, el AIC está pequeño si quito X3. Entonces, ¿qué quiere decir? Quite X3. Quédese con X1 y X2. Si usted no quita ninguna, el AIC es pequeño, entonces quédese con el modelo Y explicado por X1 y X2. Eso se llama selección de variables paso a paso. Y usted, mire, en R todo es tan fácil, usted simplemente le coloca step del modelo y ya le hace todos los pasos. Entonces, se queda usted acá. ¿Cómo interpretaría los parámetros? Entonces, por una unidad de X1, Y disminuye una unidad. Y por una unidad que aumenta X2, Y aumenta una unidad. Así se interpretan los parámetros. Y el step lo que hizo fue detectarme que X3 no es una variable que explique a Y. Eso se llama selección de variables paso a paso. Mire, es súper sencillo hacer eso. O sea, simplemente usted le coloca step del modelo y ya. La teoría sí es un poquito fuerte. Entonces, esa sí nos va, como les digo, miren el código. Son 20 paginitas, 20 códigos de línea y ya usted puede hacer todo en R. Todo lo que hemos visto teóricamente lo puede hacer. ¡Ay, los grados de libertad, muchachos! Veamos eso. En el ANOVA, si yo coloco ANOVA del modelo, en el ANOVA, los grados de libertad ¿era qué, muchachos? Espere, summary del modelo. Los grados de libertad era P y N menos P menos 1. ¿Cuántas variables tengo acá? Covariables. 3. 3. Entonces, dice acá, la F, que da 1661, es con 3 grados de libertad. ¿Y cuánto sería N menos P menos 1? Sería 100 menos 3 variables menos el intersecto daría 96. Entonces, mire que acá esto de las formas cuadráticas obviamente lo hace interno, pero ya me halla los grados de libertad 3 y 96. Entonces, todo es coherente con la teoría.
Toda esa teoría es lo que hay detrás de este codiguito de 25 líneas. O sea, este codiguito de 25 líneas es sumamente sencillo. De hecho, en un diplomado, en un cursillo de esos de 2 meses, a usted le enseñan a correr esa vaina. ¿Sí? Pero la rigurosidad que tiene detrás esto es fundamental. Es decir, si una persona no demuestra supuestos, las conclusiones que saque bajo la inferencia son erradas, son erróneas. Entonces usted como profesional siempre tiene que demostrar los supuestos. No puede hacer un modelo porque sí. A menos de que sea ya un modelo de Machine Learning con muchas capas, que lo que usted no quiere es interpretar parámetros, sino predecir. Eso es otro cuento. ¿Sí? Pero si usted quiere ver de qué variables depende Y con respecto a X, usted no puede. Usted no puede simplemente correr el modelo de regresión lineal múltiple y ya. Tiene que validar supuestos. Entonces yo esto se los voy a enviar acá en el R y seguimos. Voy a colocarle pausa acá a la grabación.